Amén. Denle un aplauso al Señor, la iglesia. Y vamos a ir con los testimonios. Amén. ¿Se acuerda que el domingo pasado, gracias papito, ¿se acuerda que el domingo pasado activamos la palabra de ciencia? ¿Se acuerda que activamos la profecía? Yo le dije a muchos de ustedes, Dios le va a empezar a hablar, Dios le va a empezar a revelar el corazón de las personas. Quiero que pasen acá y si usted tiene testimonio de eso, por favor, me lo dice. ¿Dónde está el micrófono? Ya. ¿Puede? ¿Ya? ¿Sí? Bueno, bendiciones. Hace unas 3 semanas atrás, les cuento, tuve un sueño con un amigo mío que no lo veía hace mucho tiempo, hace más de 10 años, que no tenía contacto con él. Y yo sueño con esta persona y este hombre venía a mí muy necesitado. En el sueño venía a mí muy necesitado y me decía en el sueño, estoy harto de la gente que me dice, me promete cosas y no me cumple. Me hablaba de huechuraba y me decía cosas muy específicas. Venía muy herido. Y yo en eso le empiezo a entregar una palabra al Señor y le dice, y en el sueño el Señor me daba la palabra, me dice, el Señor me dice, toma tu cruz y sígueme. ¿Qué significa eso para ti? Toma tu cruz y sígueme. Yo empecé a exhortarlo en el sueño con la palabra. Y luego que lo exhortaba, pasábamos como en otra parte del sueño donde él estaba arrodillado y yo iba a orar por él. Y al lado mío había, yo creo que un ángel o el Espíritu Santo, no lo sé, pero era un varón de vestiduras blancas. Y él me mostraba en el sueño, me mostraba el interior de esta persona y estaba lleno de semillas, lleno de semillas. Y él me decía, antes que yo orara, él tiene que, las aguas del Señor, tú lo tienes que remojar con las aguas del Señor. Yo tuve ese sueño y como él era de otro lugar, yo le conté a mi pastor, el pastor me dijo, ya, habla con él, porque aparte el Señor me daba una palabra cuando el Espíritu Santo le dice a Pablo, pasa por Macedonia y ayúdanos, ¿cierto? Que era de otra parte. Y le dijo, pero está junto a tu esposo, para que hablen con él. Y dije, ya, como Cristóbal justo le tocó viajar las 3 semanas seguidas, no me pude juntar con él hasta el día viernes que pasó. Y lo llamé, o sea, lo escribí por el Facebook y le dije, ¿sabes qué? Soñé contigo y tengo una palabra del Señor para ti, ¿puedes venir a mi casa? Y me dijo, ya, eso fue todo lo que le dije. Él llegó a nuestra casa, se sentó con nosotros y no conocía a mi esposo y empezó a abrir su corazón y empezó a contar sus cosas y me decía de toda la gente que lo había dañado, toda la gente que lo había dañado. Y eso era lo que a mí el Señor me había hablado, que el sueño que yo había tenido. Y entonces todo lo que él me contaba y lo que palabra que yo le tenía, que el Señor me había dado en el sueño, era exactamente lo que él necesitaba. Y después resulta que esta persona, este chico Marcelo, él es un evangelista en potencia. Él era de esos locos por Jesús que se subía a las micros, se subía a los cerros, iba a predicar a cualquier parte, le predicaba a cualquier persona. Pero él, a través de estas raíces de amargura, estaba estancado. Entonces, lo que nosotros hicimos con mi esposo fue orar por él y activarlo, y igual él quedó en otra. Y yo quiero darle gracias al Señor porque pues, él se activó esta palabra en nosotros. Yo tuve ese sueño, pero el Señor fue tan específico y yo le dije, bueno, Señor, esto no es cualquier cosa, yo voy a cumplir creyéndote a ti que esto es así, y fue exactamente así. Así que les insto que cuando el Señor les dé alguna palabra, vayan a eso. ¿Ven? Jaimito. Bien. Sí. Hola. Les voy a contar mi testimonio, que es de lo que me ocurrió esta semana. Lo que pasó esta semana es que tuve que ir a la universidad a regular unos temas de unas pruebas. Ya voy y todo,
y allá me encuentro con una amiga que es colombiana y cristiana. Y de repente, por una necesidad de hablarle, le pregunté, oye, ¿sabes qué? Como que tengo la necesidad de preguntarte por ti y por tu hermana. Y como que Dios me está diciendo que pares de hacer sufrir a ti y a tu familia. Y lo que había pasado, y ahí se largó a llorar, pero de una forma brutal, porque ella sufre de depresión y esa misma semana atentó contra su vida y su hermana la pilló. Entonces, fue fuerte. Yo igual soy semi-nuevo acá en la iglesia y sentir esa necesidad como de hablar, le dije, ¿qué está pasando? Entonces, pero igual es un trabajo que está a medio todavía porque planeamos, le comuniqué esto al pastor, de decirle de cómo trabajar para que ella se acercara de nuevo al camino de Dios, porque eso es una familia cristiana. Así que es un trabajo pendiente. Lo otro es que tengo 2 testimonios. Es que producto de las oraciones diarias, semanales, mías y de toda la familia de Camino de Vida, yo tengo que colocarme unos parches especiales por producto de la operación. Cada parche cuesta alrededor de 400.000 pesos. Tengo que ponerme 2 o 3. Y gracias a Dios, el doctor es cristiano, la recepcionista es cristiana, y me va a regalar el parche. Wow, qué tremendo. Amén. ¿Hay algún otro testimonio? Pase más, ahí. Despacio. Un aplauso para Mariana, por favor. Fuerte, fuerte, fuerte. Bienvenida de nuevo a la familia. Bueno, gracias a Dios estoy aquí con ustedes y sí, es gracias a Dios. Voy a contarles, hace 15 días, casi mañana va a ser 15 días, me operaron y me extrajeron el pulmón izquierdo. Ya creo que ustedes saben y les doy gracias a ustedes, a mis pastores, a ustedes por sus oraciones, por las oraciones de todos los que se incluyeron en la jornada, porque sí, tenemos un Dios poderoso, un Dios que nos ama. Y los insto a decir que sigamos unidos, que sigamos fervientes en las cosas de Dios y día a día y yendo en santidad, de santidad en santidad, buscando que nosotros seamos limpios, agradables ante los ojos de Dios. Estando en el hospital fue tan grande mi experiencia y conocí a una persona, conocí a una señora que es cristiana, pero su amor a Dios había decaído. O no su amor a Dios, sino su confianza, su fe había decaído. En un día cualquiera, fue como el tercer día que me bajaron a piso y yo me acosté y yo me acostumbro a dar como a la espalda porque no podía acostarme para este lado sino para este lado. Les di la espalda. En ese caso ella estaba diciendo que ya no podía más, que ya tenía 4 meses de estar ahí, que nadie la venía a ver, que su familia ya se estaba cansando, que ya no podía más. Y habló algo de Dios y yo no sé, como que me hubieran pellizcado, yo me volteé y le dije, ¿qué? ¿Por qué no nos levantamos? ¿Por qué no te sientas y vamos a orar? Y dijo, ¿y usted qué? Dije, no, yo soy cristiana, pero vamos a orar. Y para que retome la confianza en Dios. Y nos pusimos a orar. Ella empezó, se sentó y había una católica al frente de ella, una señora, que también le estaba escuchando, pero es católica. Entonces ella se sentó y le dije, bueno, vamos a orar, ¿por qué estamos perdiendo el tiempo? Vamos a orar. Y nos pusimos a orar. Ella empezó la oración. Y después ella terminó, yo empecé mi oración. Y le dije, ¿sabe qué? Mañana
como usted no se ha bañado, porque llevaba tiempo que no se había bañado y ella deseaba bañarse. Le dije, mañana vamos a hacer algo, mañana le va a decir a la enfermera que ella la ayude para que la lleve al baño y pueda bañarse. Entonces así fue, se levantó temprano, bueno, oramos a la noche y dijimos, mañana retomamos la oración en la mañana, pero ella no quería, como que se levantó demasiado temprano y le dijo a la enfermera para que la llevara al baño y la llevó y el agua le salía fría, 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 no podía bañarse. Y le dije, pero no sé, llegó a la pieza otra vez y dijo, no, lo que pasa es que esa agua salió muy fría y no me puedo bañar. Ay, que siempre me pasa a mí las cosas. ¿Por qué me pasan a mí? Dije, no tiene que decaer. Siga confiando y verá que Dios le va a dar ahora al agua caliente. Tranquila. Y no va a ser esa enfermera que la lleva, sino otra. Y dijo, ¿pero por qué está tan segura? Le dije, sí, verá. Deja que las otras señoras se bañen y luego tú vas. Y como yo no podía ir a acompañarla y me daba cosa porque ella deseaba bañarse, era lo que más deseaba bañarse. Y le dije, bueno, mira, ahí viene la enfermera, dile que la acompañe. Así fue, la llevó y se bañó. Llegó como renovada, llegó, mejor dicho, con una alegría. Y yo le dije, más tarde, usted dijo que los enfermeros tenían que hacerle una limpieza. No le habían hecho una limpieza en el seno porque ella había perdido su seno. Entonces le dije, más tarde van a venir a limpiarla, pero tranquila, no se desespere. Así fue que ella, a las 9 llegaron a hacerle la limpieza. Y dijo, ella pregunta por el cirujano para que le tenía que hacer un injerto. Y ese día tenía que ir, le dije, pero tranquila, no se desespere, pero sí, disimuladamente, pregúntales a ellos. Preciso llegó una jefa ahí. Y le dijo, mire, es que estoy esperando al cirujano. Y dijo, no se preocupe, vamos a llamarlo. Lo llamaron, al rato, como a la hora llegó, y le dieron la hora para operarla el día viernes, hacerle el injerto. Así que ella después se puso a llorar y se puso a orar y estaba toda emocionada y dijo, qué bonito es que llegue una persona y le levante el ánimo a uno. Y me da vergüenza de yo ser cristiana, y fui por tantos años cristiana, y fui una mujer que daba clases a discípulos, y perder la fe tanto, y que llegar una mujer de Dios, de llegar de otro país a levantarme el ánimo, es algo como que no lo podías creer. Bueno, así que le dije, pero bueno, está bien, no pierda la fe y sigamos adelante. Ese día la compañera al lado estaba tan mal, que no podía ni respirar. Y le hacían tantas cosas que, pobrecita, daba tristeza. Y yo le dije, ¿sabe qué? Vamos a orar por ella. Y empezaron 2 cristianos que han llegado, empezaron a orarla, pero yo no les escuchaba nada. Yo, que soy muy inquieta, me bajé de la cama y me fui por los pies de la cama de ella y empezamos a orar. Después los muchachos se fueron y quedó la compañera mía, que es cristiana, orando por ella. Terminó de orar y pasé yo. Y era una oración tan que yo me ponía a pensar por qué me di cuenta que yo estaba orando, pero orando fuerte. Yo oraba fuerte y yo decía, ya estoy orando, todos me están escuchando, pero ya aquí sigo, no puedo echarme para atrás. Seguí orando y de pronto me daba vueltas que tenía que decirle algo y era que él tenía que recibir a Cristo en su corazón. Y no sé qué, yo decía, no puedo hacer eso. Como que yo me retractaba de decirle a la señora que tenía que recibir a Cristo en su corazón, primero porque tenía al hijo ahí que odiaba a los cristianos, odiaba como que era ateo, mejor dicho, y no creía. Y de pronto otra vez me rodeaba la misma palabra, hazla de recibir a Cristo, hazla que reciba a Cristo, hazla que reciba a Cristo. Y decía, bueno, entonces le dije, ay, ¿usted ama a Dios? Yo abrí los ojos y le dije, ¿usted ama a Dios? ¿Usted ama a Cristo? Dijo, sí, con todo mi corazón. Le dije, bueno, entonces va a repetir esta oración. Y ella empezó. Y entonces la otra señora dijo, qué bien, lo que yo no hice,
lo que yo no hice, que yo tengo tanta experiencia en ser maestra de discípulos, no lo hice yo y lo hiciste tú. Te felicito. Y entonces yo le dije, pero hay algo que no está bien, porque cuando yo abrí los ojos, vi a una figura ahí que no me gustó y no me agradó. Pero no puedo decirle porque ella apenas está empezando y está enfermita, mejor dicho, la amo. Total, la señora se quedó dormida y descansó. Y me fui a hablar con la señora. Tiene una estatua ahí, pero es la obligación de nosotros hacerle saber que esas estatuas no pueden estar ahí, que no puede estar adorando a imágenes. Entonces, así fue. No podía hablarle, yo no podía hablarle porque como que me chocó eso. Y como que le eché la carga a la otra muchacha, a la otra señora. Entonces, total de que el día que yo como que dejé de orar así por ella, ir a orar a la cama por ella, pero oraba en silencio cuando ella sufría tanto. Y un día llegaron los hijos y le dijo, hijos, estoy orando. Ahí vinieron a orar por mí unos muchachos y unas compañeras que tengo acá, oraron por mí. Dijo, sí, tenemos a todo el mundo rezando y le rezamos a la Virgencita de no sé cuánto y le pagamos una banda a no sé cuántito. Y yo le dije, después entonces dijo, sí, leemos una banda, no sé, a la Virgen de un cerro por allá. Bueno, nombraron eso. Entonces yo le dije, bueno, yo decía para entre mí, Señor, qué mal le están haciendo a ella. Pero ella decía, sí, mi Dios está conmigo y sí, voy a orar a Dios. Ella hablaba de orar. Y total de que ella sí, como a los 3 días, la señora, compañera mía, que es cristiana, fue y le dijo, mira que es mi obligación decirle, oró por ella, porque ella pidió que la orara. Y ella oró. Y también le dijo que era obligación decirle, hacerle ver que no tenía que adorar a estatuas, a imágenes, porque teníamos un Dios vivo a quien adorar, a quien darle la honra, a quien darle la gloria y a quien darle las gracias, y que no le debía nada a nadie, a ninguna virgen, ni a ningún santo, ni a San Expedito que lo tenía al lado, ni a nadie. Y empezó a decirle, sí, lo que pasa es que no es culpa mía, es culpa de mis hijos. Total, de que le doy gracias a Dios, bueno, corto aquí porque ya me están... Así me dijeron, y que no, si la señora se durmió fue porque de tanto hablarle, Mariana. Pero el día que me vine, le doy gracias a Dios porque me fui a despedir de ella y oramos por ella con la otra señora. Y tal vez a una señora le chocó que yo hubiera dicho, pero levántese, porque la señora que es cristiana estaba acostada y me decía, pero ves tú oras. Le dije, no, ves, levántate, porque tú también, levántate. Y le decía, levántate y vamos a orar. Ay, pero ves tú, no, levántate y vamos a orar. Y le dice la otra señora, pero ¿por qué con tanta propiedad ella le habla así? Le dijo, porque somos de las mismas. Así que ella se levantó y se fue a orar conmigo. Y oramos por ella y allá la dejé encargadas que tenían que seguir su misión y que con el ánimo arriba, y la otra señora la operaron ahora el viernes. Y le doy gracias a Dios. Estoy súper agradecida con Dios, con mi padre que lo amo. Y no tengo palabras para decir cuán grande es Él. Amén. Un aplauso fuerte para el Señor por lo que ha hecho en Marianita. ¿Hay más testimonios? Uy. ¿Hay algún otro testimonio? ¿Usted? No, lo que pasa es que ustedes habían estado orando por mi suegra. ¿Se acuerdan que ella estaba con una anemia con más de un año? Estaba con una trombosis en la pierna. Ella recibió un tratamiento en el hospital, salió y ya está como en 5 miligramos con corticoide, pero todos sus exámenes salen absolutamente normales, ya no tenía anemia, ya no tienen la trombosis, pero los médicos no se explican cómo tan rápida su recuperación y su sanidad, pero nosotros sí sabemos que es Él. Así que, amén. Eso. Amén.
tú. Dale. Al final. Ustedes se pican porque no tienen testimonio. Antes de dar mi testimonio, quería reforzar una cuestión. Yo doy 4 o 5 ramos de economía en la universidad y una de las cosas que he aprendido, porque me ha tocado actualizar los datos, es que en Estados Unidos hay 3 millones de dólares en efectivo y en créditos hay 50 millones de dólares en crédito. El sistema está diseñado para que la gente se endeude. El sistema está diseñado para que el diablo te esclavice. Entonces, cuando yo le estoy explicando a los alumnos, porque en la clase de economía dice que el crédito es el que estimula la economía, y aquí mi pastor me dice que rompamos las tarjetas. Entonces yo les digo a ellos, se estimula la economía si tú sacas un crédito y lo produces, porque Dios dice que el que no produce le quita y le da al que produce. Entonces, y les digo a los alumnos, y mucho cuidado porque se los voy a preguntar en la prueba. ¿Qué pasa si tú no produces con el crédito? Tienes que contestar, el Señor Jesús o Dios te lo quita. Sí, porque no puedo decir algo contrario. Y el testimonio es el siguiente. Yo el día miércoles tenía ¿te acuerdas que iba para la oficina del trabajo? Y mi familia espiritual, les quiero dar gracias por su apoyo, por su intercesión. Me fue súper bien, me senté, llegó la fiscalizadora y yo la miraba de arriba abajo. Tenía una falda larga. Primera buena señal, yo dije, esta es cristiana. Llegó y tal, ¿cómo está? Muy bien, gracias a Dios, le dije yo. Después me dijo, ¿qué ha pasado? No, me pasó esto, me echaron, tuvimos un problema y estoy demandando, gracias a Dios, estoy aquí. A la tercera vez que le dije Dios, porque yo estaba seguro que era cristiana. A la tercera vez que le dije Dios, me dijo, ¿tú por qué tanto hablas de Dios? Yo le dije, sí, porque yo soy cristiano. Me dijo, yo también soy cristiana, mi papá es pastor, mi abuelo es pastor, mi bisabuelo es pastor. Voy a una iglesia en Portales 792, nos reunimos a las 18 horas, te quiero invitar. Me empezó a evangelizar y yo le dije, bueno, déjame, yo te voy a contar mi testimonio. Bueno, en eso la empresa nunca llegó porque negaron el empleador por la dirección. Entonces, como no llegaron, pudimos hablar todo el rato, teníamos como 1 hora. Y yo le empecé a contar todo el testimonio, todo mi testimonio, y ella me dice, no, vamos a orar, yo quiero porque eso que tienes tú, tenemos que activarlo, tú y Freddy, porque había contado mi hermano Trueno, la profecía, le conté todo. Me dijo, tú y Freddy no pueden ir a evangelizar en una parte, tienen que ir solamente a las cárceles porque es tan fuerte el testimonio de ustedes, que es de droga, de alcohol, de desorden, que ustedes tienen que ir a las cárceles. Yo le dije, gracias porque les vengo pidiendo a Dios que nos indique cuál es nuestro propósito. Y empezamos a orar y claro, empecé yo, como cosa rara, empecé a llorar. Y ella empezó a llorar y la fiscalizadora que estaba como a 2 metros se levantó, después se asomó el guardia porque pensarían que le estaba haciendo algo yo a la fiscalizadora. Al final oramos, lloramos y me dijo, ¿sabes qué? Ahora sí, vamos a ver el caso tuyo. Después de 1 hora no habíamos visto ni siquiera los papeles y yo cuando ingresé, eso fue el día miércoles, el día martes yo había hecho un pacto con el Señor, le dije, Señor, a partir de la fecha yo no diezmo más. Se ríe mi pastor porque también se le dice a él. Y el Señor, a partir de la fecha yo voy a empezar con el 11% y cada trimestre voy a aumentar el 1% hasta que llegue al 20%. ¿Por qué, Señor? Porque si tú me has bendecido con ese 10, yo quiero que tú me bendigas el doble con el 20% que voy a dar. Eso fue el día martes. Llego yo allá, cuando voy entrando a la oficina del trabajo, digo, oye, si me ofrecen 2 millones, 3 millones, ¿con cuánto acepto? Para los que están aquí y no conocen la historia, yo no iba a demandar y el que me instó y me aconsejó fue mi amado pastor. Incluso casi lo llamo, le digo, oye, si me ofrecen 2, ¿cuánto acepto? Y al final, cuando empieza la señorita, la fiscalizadora a revisar, empieza a sacar cuentas. Yo veo que dice 1, 500,000, por acá 4 millones, 3 millones, más el 80% por despido injustificado, 12 millones de pesos. Entonces, lo que yo les quiero decir a ustedes es que especialmente cae bien el testimonio por la cuestión de la prédica de hoy,
Y es verdad, yo hace 2 años ganaba el doble, pero nunca gozábamos el dinero. Vivíamos endeudados, vivíamos con problemas. Hoy en día, poniendo un ejemplo, este año ya hemos viajado 2 veces y vamos a viajar una tercera vez porque vamos para Iquique toda la familia, y uno dice, ¿cómo Dios te bendice? En menos de 24 horas de yo haber hecho el pacto con Él me multiplicó los 2 millones en 12 millones de pesos. Ese mismo día la señorita me deriva al juzgado. Me dijo, no te voy a mandar a no sé qué parte porque ahí te demoran. Vamos a volarnos todo el procedimiento y te vas directo. Llamé al abogado, ¿me puedo llamar? Me dijo, sí, llama tranquilo. Llamé a mi abogado. El abogado tenía casualmente la oficina a 2 cuadras después de la fiscalizadora, y la oficina de mi abogado está al frente del juzgado que nos asignaron. Entonces dice uno, cuando uno pacta con Él, cuando uno confía con Él, ese 10, 20% te lo multiplica. Ayer tres alumnos se me acercaron. Por eso yo quiero que usted nos explique lo del dinero, porque yo les he hecho las historias. Y le digo, es fácil, es una fórmula matemática y es una ecuación que yo, un día esto se las voy a enseñar, donde hice una ecuación donde el 10% te convierte el 90% en un 101%. O sea, el 10% que yo le doy al Señor, Él me bendice el 90% y me lo convierte en 101%. Quiere decir que al final no, entre comillas, perdí el 10%, sino que gané el 1%. Y no es así. Yo les pongo ahí a los alumnos el 1% para que se note que tú ganaste algo del 90%. Entonces yo les explicaba ayer y tenía que salir como a las 11:30, llegué a las 1:30 porque fueron 2 horas con los alumnos ahí. Quieren que les siga hablando de la cuestión económica y es cuando tú crees en Él, cuando haces un pacto con Él, cuando cumples, y la palabra lo dice clarito, yo se lo digo a mis alumnos la palabra, porque ellos empiezan siempre con lo mismo. Es que los pastores, claro, como están con los colombianos, están haciendo un negocio raro ahí en esa iglesia. ¿Sí? Entonces yo les digo, no, es sencillo. Cuando tú pactas con el Señor, Él te bendice. Y la palabra es clarita, maldito eres con maldición porque me has robado. Y es todo. No dice una parte, ni un céntimo, ni un milésimo, todo. Y yo lo entendí y les digo que a mí Dios me ha bendecido, lo que me pasó con el auto. Por eso se ríen, porque yo todos los domingos tengo un testimonio, gracias al Señor, todas las semanas me sorprende. Y la palabra dice que una de las cosas más graves que hay es negar al Señor, no dando los testimonios, porque están negando que Él tiene poder, que su sangre tiene poder. Y ahí está, yo le digo a mi señora, me echaron de la pega, relajado. Ahora entendí lo del año sabático, porque me voy a tomar 3 meses de vacaciones ahora a final de año. Entonces yo entiendo, todo se da desde que estamos diezmando, desde que somos fieles con Él. Y obviamente yo ¿por qué tomé la decisión del 20%? Porque como yo soy ingeniero, tenía en la mente la cuestión de el neto o el líquido o el neto. Y dije, ¿sabes qué, Señor? Esta cuestión se acabó. Bueno, vamos ahora al 20 y punto y se acabó. Tú me bendecirás con ese 20 ahora el doble de lo que me estás bendiciendo hoy en día. Así que realmente el diezmo tiene un poder inmenso, absoluto. Y le damos gracias al Señor, toda la gloria sea para Él. Y hoy con la prédica obviamente quedo más entendido y enchufado que realmente es así. Entonces, gracias al Señor, estamos ahí. Amén. Vamos con el último testimonio. Bueno, como algunos saben, mi sueño siempre ha sido ser futbolista. Siempre he seguido eso. Incluso mi mamá sabe que le he dedicado más tiempo al deporte, al fútbol, más que a los estudios. Y como algunos sabían, yo me fui a probar a la U. Entonces, siempre quedamos con... Al menos yo sentía la certeza de que ese iba a ser mi lugar, como a mí me gusta el auto. Entonces, estuve una semana a prueba. Y en esa semana me dijeron que me iban a ver cómo era mi forma de jugar, todo, y si les gustaba. Entonces, estuve de lunes a viernes yendo, que llegaba a la casa, después llegaba cansado y llegaba a acostar. Mi mamá me decía, uy, llegaste a acostar temprano, ¿qué te pasa? Si yo me acostaba tarde. Y entonces, después cuando ya llegó el día viernes y terminó ese día, me dijeron que fuera al término de la Copa América, porque cuando yo fui fue como en abril más o menos. Entonces, y ya no eran como el tiempo para inscribirse, cosas así. Entonces, y yo fui
y allá me dijeron, no, me esperaba una noticia buena, pero al llegar allá me dijeron que no, que ya no, que no habían inscripciones, que no tenía oportunidad y que ya las pruebas ya no habían, ya era hasta fin de año, cosas así. Entonces, en ese minuto yo como que obviamente me sentí mal. Pensé que, y dije, chuta, hasta aquí llegué, cosas. Entonces, hay un caballero incluso allá me dijo, no tenéis que amurrarte, echarte para atrás, sino que tenéis que seguir adelante, porque puede que no sea aquí, pero puede ser en otro lugar. Entonces, mi papá conoce un caballero que se llama Antonio Neme, que ese caballero es el papá del periodista Antonio Neme que trabaja en Mega. Y este caballero conoce al presidente de O'Higgins. Entonces, y le empezó a hablar de mí el caballero. Y oye, el presidente O'Higgins se puso contento diciendo cómo era yo, todo. Entonces, lo único que está esperando ahora es que yo me recupere de mi pie para yo ir a jugar a O'Higgins. Me dijo que ahí tenía gran parte de mi futuro asegurado en él. Entonces, ahora yo digo, bueno, si en la U no me quisieron, si el día de mañana me llegan a querer, ya no les va a tener que salir caro, ya no va a ser gratis. Entonces, y en este minuto, de repente, como una vez tuvimos una intercesión, la pastora dijo que teníamos que bendecir los días que nosotros tuvimos con nostalgia, nos sentíamos mal. Entonces, cada vez que me pasa los tirones en el pie, así ayer ya me dio 2 veces y a mí no me había dado como hace 2 días atrás. Y dije, bueno, entonces estas terapias que estoy en kinesiología ya se me está pasando el dolor y ayer me dieron 2 de nuevo, así, yo me iba a poner a llorar y dije, no, ¿cómo? A ver, yo tengo que bendecir estos días porque una palabra dice, tiempo y ocasión acontecen a todos. Entonces, esto puede ser una prueba de fe. O no sé yo, pero el día de mañana me va a llegar una gran bendición y yo me voy a sentir muy bien y le voy a decir siempre, gracias Señor, porque todo lo que tengo es por ti. No es por mi esfuerzo, sino es por ti. Entonces, yo siempre le he dicho al Señor que yo donde llegue, yo voy a estar con Él y voy a hablar de Él. Yo le digo que si Él me lleva a Inglaterra, yo quiero jugar en un equipo que se llama Manchester United. Le digo que si Él me lleva allá, yo voy a cambiar toda esa institución, todo va a ser para Él. Todo, la gente que necesita de Él va a tener de Él y todo. Y si me lleva, una vez me he visto jugar 3 veces en 3 equipos. No me puedo decir qué equipos son, pero solamente cómo me he visto jugar. Me he visto jugar de azul, de rojo y de blanco. Y yo, en la U es azul, Manchester United de rojo y el Real Madrid es blanco. Entonces me he visto haciendo cosas que no cualquiera hace. O sea, lo que es Ronaldo y Messi, no. Entonces, y yo le digo al Señor, donde tú me lleves, yo voy a estar ahí. A pesar de que el futbolista es como un misionero, si, a donde tiene que ir nomás. Entonces, y siempre le dice al Señor que yo me voy a sacrificar hartas cosas, mi familia, cosas que yo desee, solamente por irme con Él. Entonces, yo sé que en Él voy a tener todo lo que yo necesito y lo que más quiero. Y eso. Amén.